quién? Con Delvis Durán. Retornamos ¿Quién es quién? Por Luna TV, Canal 53. Las gracias otra vez a los seguidores. Me fui a la pausa y empezaron a entrar las llamadas de los PRMistas preocupados por la situación. No es una situación grave que tiene Ulises, pero tiene que resolver eso. Ulises tiene que resolver ese tema. Porque el tema del dinero en un proyecto, llámese como se llama el proyecto, el problema en un proyecto político, el dinero, eso es lo principal. En este país no se puede hacer política sin dinero, ni en cualquier parte del mundo se hace política sin dinero, pero aquí más. Así que a Ulises que resuelva eso. Doña Milagros Ortiz Bosch, que durante la semana la han matado varias veces en redes sociales. Ustedes ven los mensajes, tristeza, murió doña Milagros Ortiz Bosch, ex vicepresidenta de la República, ex senadora, y hablando bondades, pero matando a doña Milagros. Dice doña Milagros Ortiz Bosch que ella fue internada porque tenía anemia. Doña Milagros se descuidó con su alimentación, como se descuidan la mayoría de los políticos. Los políticos se levantan a las 5 de la mañana a hacer política, se van para las calles, más los funcionarios se van para las instituciones, son las 6 de la tarde y a las 6 de la tarde dicen, pues yo no he comido hoy. Entonces se enferman y a doña Milagro se vio en la obligación de ser hospitalizada por anemia. Una anemia, ya ustedes saben, tuvieron a doña Milagros que hasta pasarle sangre. Una anemia, pero en redes sociales la mataron varias veces. Pero qué bueno que recuperó su salud doña Milagros Ortiz Bosch. Un edificio de la ética y la moral en este país. Usted puede tener las diferencias que usted quiera con doña Milagros Ortiz Bosch, pero es un edificio de la ética y la moral. Una mujer íntegra. Y fíjese que la palabra íntegra, yo no se la digo a todos. Yo creo que en el PRM hay dos personas íntegras para mí. Doña Milagros Ortiz Bosch y el doctor Manuel Lora Perello son dos personas íntegras. Cuando yo hablo de íntegra, es que son personas incapaces. Porque para usted ser íntegro, usted tiene que ser incapaz hasta de pegar un cuerno. Porque el que pega un cuerno no es íntegro. Usted podrá tener condiciones éticas y morales, pero si usted pega un cuerno no es íntegro. Para ser íntegro hay que ser bien derecho. Y eso es doña Milagros Ortiz Bosch. 12 años de prisión para el vicealmirante Félix Albuquerque. 12 años de prisión. Si fuese Delvis Durán le cantan 30. Pero como es Félix Albuquerque, el Ministerio Público presentó ahí, más bien no presentó argumentos el Ministerio Público. Un expediente blandengue fue el que presentó el Ministerio Público. Porque el que Félix Albuquerque mató fue a un comunicador, a Manuel Tavares Duncan, que yo lo dije aquí y lo repito, ese muchacho se buscó la muerte. Privando en bravucón, en que él le daba su salsa al viejito y le entró a trompadas al viejito. Ahora, que a usted le den 2 trompadas, eso no quiere decir que usted va a buscar un arma y le va a entrar a tiros a una persona. Y tirado ahí en el suelo, usted lo va a rematar. Esa no es la reacción al que le dan una trompada. Le dieron una trompada, lance usted otra. Usted no puede lanzar, huya de ahí. ¿Usted queda como un cobarde? No. Ahora, si usted va a su vehículo
y para no quedar como un cobarde, usted va a su vehículo, busca un arma, persigue a ese comunicador que estaba borracho, persigue a ese muchacho, padre de 3 niñas, incluyendo una niña de 3 años al momento de su muerte. Usted lo persigue, le dispara y tendido ahí en el suelo, usted lo remata. Y hoy ese padre de esas niñas que las dejó huérfanas, la justicia que le buscó el Ministerio Público fueron 12 años de prisión. Que si se porta bien, solo va a cumplir 6 años. Y como Félix Alburquerque es un militar con entrenamiento, él sabe que tiene que portarse bien. Y no puede dejar que ningún preso lo provoque ni nada por el estilo. Él se portará bien. Y a los 6 años va a salir de ahí. Y cuidado si sale antes. Ahora, qué poco eficiente, qué negligente fue el Ministerio Público. Solo 12 años. Homicidio voluntario, eso no es homicidio. El Ministerio Público debió buscar más. Debió ser más eficiente. Pero el Ministerio Público aquí solamente es independiente para la politiquería. Para meter preso a los PLDistas, ahí son duros los del Ministerio Público. Ahora, para cantarle 30 años a ese asesino que dejó una esposa, que dejó una niña de 3 años, ahí no. Ahí el Ministerio Público no es eficiente. Y eso es justicia para Duncan. 12 años para su asesino es justicia. Eso no es justicia. La esposa de Duncan dice que va a apelar, pero ¿para dónde va a apelar? Si tiene el Ministerio Público en contra. Tiene el Ministerio Público actuando en favor de Félix Alburquerque. El Ministerio Público no buscó las cámaras de seguridad. El Ministerio Público no hizo una investigación. Ese asesino persiguió a ese muchacho. Corrió detrás de él. Cuando el muchacho no encontró, cuando Duncan no encontró, porque cuando llegó a la banca de lotería, no encontró para dónde saltar porque era un callejón sin salida. Cuando quedó ahí atrapado, lo mató y tirado en el suelo lo remató. Y es verdad que los dos estaban borrachos, tanto Duncan como Félix Alburquerque, porque a las 3 de la mañana, cuando usted sale de una discoteca, y allá en las Núñez de Cáceres, allá usted termina en ese hot dog. El borracho lo que quiere es comer algo para acostarse. Y borracho ahí, Alburquerque, que estaba sonriendo, estaba alegre, pues estaba borracho. Duncan entendió que se estaba burlando de él porque a Duncan el cachú y la bayonesa le estaba chorreando. Y Duncan entendió que era de él que se estaba burlando a Alburquerque y fue y le entró a trompadas y le dio una salsa al viejito. Ahora el viejito, un macho, entrenado como militar, que se entendió que lo humillaron y fue a su vehículo, buscó un arma y persiguió a Duncan. Y no fue que lo persiguió 5 minutos, no lo encontró. Dio la vuelta a la manzana. Tardó más de media hora dando la vuelta. Volvió al lugar y Duncan volvió a buscar algo que se le quedó. Una supuesta cadena que se le cayó. Y ahí lo encontró a Alburquerque. Y lo mató. Pero el Ministerio Público fue negligente, poco eficiente. Y solamente la jueza, porque a la jueza no le echemos culpa porque no encontró nada. La jueza lo que encontró fue lo que el Ministerio Público llevó. 12 años. Y si se porta bien Alburquerque, en 6 años está suelto. En 6 años todavía no se le han secado las lágrimas a la viuda. Ni a esa niña que mañana no recordará a su padre. No tendrá en su memoria la imagen de su padre. Porque un viejo
Sí, es verdad. Un viejo le arrebató la vida a su padre. Pero el Ministerio Público solamente es independiente para los casos de la política, para la corrupción de los PLDistas. Solamente ahí acciona el Ministerio Público independiente. La verdad que hay que tener, decía mi abuela, hay que presinarse. Dice el ministro de Energía Hermina, el viejete Almonte, sí, el viejete porque tiene 80 años, dice el viejete Almonte, ministro de Energía y Minas, que el déficit energético limita las inversiones en mejora para las EDE. Dice él que el déficit energético limita las inversiones para poder mejorar el sector eléctrico. El déficit. Y que el déficit en el 2022 creció en unos 72 millones de dólares, más que en el 2021. Ajá, ministro. Y eso usted lo tiene que decir. Usted se lo tiene que resolver. El déficit lo tiene que resolver usted, ministro Almonte. Pero usted, yo lo he dicho aquí, yo tengo ya un buen tiempo diciendo aquí que ese señor no puede ser ministro de Energía y Minas. Pues ese señor no tiene la capacidad. Ese señor tiene más de 80 años. Ese señor no es eficiente en ese cargo. El presidente Luis Abinader tiene que quitar a ese viejete de ahí. Y yo no tengo nada en contra de los adultos mayores. Pero él no puede ser ministro. Que el déficit impide mejoras en la EDE. Pero eres tú el que tiene que resolver eso. Eres tú, ministro. Es usted, ministro, el que tiene que resolver eso. No es decirnos nosotros el problema. Los dominicanos sabemos cuál es el problema y sufrimos los apagones. Sufrimos los apagones, los dominicanos. No nos digas eso. No nos diga el problema. Resuelve el problema. Que para eso fue que el presidente Luis Abinader lo designó ahí, para resolver el problema, ministro Almonte. Usted no puede decirle a este pueblo cuál es el problema. Usted tiene que resolverlo. Para eso es que usted está ahí. Y si usted no puede con el cargo, deje eso, ministro. Además, yo no sé cómo el presidente Luis Abinader designó a ese señor ahí. Desde que ese señor dijo en la campaña en el 20 que Punta Catalina no servía y que eso era un criadero de chivos, ahí porque lo dijo, es un criadero de chivos ahí Punta Catalina. Y Punta Catalina es la obra más importante que se ha hecho en este país después de la dictadura. No hay una obra más importante que Punta Catalina. Y fíjense que hay muchas obras importantes en este país. Y yo puedo mencionar el metro como una obra importante. Pero más que Punta Catalina, no hay una obra de la importancia de Punta Catalina. Y ese señor dijo que Punta Catalina era un criadero de chivo. Ya usted sabía desde ahí que ese tipo es un loco. Que ese tipo habla por hablar. Pero hizo campaña, está designado ahí ministro. Dice el ministro Almonte, el viejete, que solo en el 2022 la factura de compra de energía de la distribuidora se excedió en unos 813 millones de dólares, lo que se había gastado con la misma cantidad de energía en el 2021. Y que esta cifra resultó 72 millones de dólares mayor en déficit de los 741 millones de dólares con lo que cerró el 2021. Y dice el ministro que la transición energética en una conferencia, porque dictó una conferencia, transición energética, desafíos y oportunidades para la Cámara Americana de Comercio, porque también anda disertando, porque es un teórico, pero como ministro de Energía y Minas ha dejado mucho que desear. Y aquí la gente le echa la culpa a las EDES, le echa la culpa de norte, de sur y de este. Las EDES lo que hacen es cobrar. Las EDES lo que hacen es cobrar la factura. Las EDES lo que hacen es que
que si hay una avería, un cable, van y te reparan ese cable. O te ponen una lámpara o un póster. Las sedes no hacen más nada. Es el consejo. Y en el consejo está el ministro de Energía y Minas. Ese es el que manda. Ese es el que dirige. Y si hay algo que no funciona, ese es el culpable. Vámonos a una pausa. ¿Quién es quién? Con Delvis Durán.